Estamos de regreso en Desde la Periferia por el canal 13 Teleoro, el canal de la familia. Antes de la pausa les mencionaba un poco sobre la situación que lamentablemente se está dando en Colombia. Hemos visto durante la pasada semana las protestas violentas que allí han estado ocurriendo. Quizás nosotros en Puerto Rico estamos un tanto enajenados de la realidad política y social de Colombia y quizás no entendemos qué es lo que está sucediendo. Por eso me conecté esta semana con la hermana Marta Moreno, religiosa de Colombia, para que nos explicara qué es lo que está pasando y cuál ha sido la respuesta de la iglesia. Vamos a ver en este segmento esa primera parte de la entrevista. Adelante. Hermana Marta Moreno, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por la invitación que me haces. Claro que sí, yo quería dialogar con usted, por eso le hago la invitación, porque las noticias que hemos visto de Colombia recientemente acá en Puerto Rico, pues todos los días aparece algo nuevo y quizás nosotros no estamos tan familiarizados con la situación política, social de Colombia. Y ante las protestas que hemos visto, la violencia que se ha desatado, pues queremos saber qué es lo que está pasando realmente. Primeramente, en el área donde usted se encuentra, ¿están habiendo estas protestas? ¿Las hermanas cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, realmente, bueno, todo empieza el 28 de abril. El 28 de abril ahí empieza un paro nacional convocado porque el gobierno quería poner o implantar una reforma tributaria. Esta reforma tributaria principalmente iba dirigida al sector medio de la sociedad, es decir, iba como al estrato 4 y hacia abajo, ¿no? Iban a poner impuestos en la canasta familiar, también iban a poner peajes dentro de la misma ciudad. Bueno, tenía de verdad muchísimos puntos, muchísimos puntos. Y entonces, pues la gente empezó a salir, fue por esto, ¿no? Principalmente la protesta ha sido de la parte juvenil, ¿no? O sea, la mayoría de los que han estado saliendo son los jóvenes a reclamar. Y por otro lado, de la reforma tributaria también hay un proyecto de ley de salud que también hace que muchas cosas se quiten, ¿no? Y sobre todo a los más pobres. Y yo creo que también con esto de la pandemia, pues realmente del sector de medio, una calidad de vida media hacia abajo, pues ha venido aumentando muchísimo más. O sea, mucha gente que ha estado en estrato medio, pues ya está hacia la pobreza. Más de 3.400 millones de colombianos con la pandemia quedaron en la total pobreza, ¿no? Entonces eso es mucha cantidad de gente. Entonces la gente salió a protestar por esto. Obviamente han habido desmanes, es decir, han habido algunos muertos, algunos heridos, desaparecidos. En la zona más alta de conflicto es Cali. Yo soy en la ciudad de Medellín, pero también han habido desmanes en la ciudad de Medellín. Pues, hay cierres fronterizos, es decir, ya hay muchos camiones que no han podido llevar las comidas a los lugares. Sobre todo las principales ciudades creo que son como las que más cerradas están, ¿no? Se empieza a notar la escasez de la comida en muchos lugares, sobre todo en los lugares rurales o que están lejanos porque los carros no han podido llegar, porque están bloqueando las vías. Pero pues también eh, hay noticias de un lado, del otro, o sea, por aquí dicen una cosa, por allá dicen la otra, por aquí otra. Entonces uno a la final no sabe cómo realmente cuál es la verdad, ¿no? Porque también pues las redes sociales se han prestado para muchas falsas noticias, entonces dicen una cosa, dicen la otra, entonces a veces no sabemos cómo, por dónde va el asunto o quién tiene la verdad, Sí, ¿cierto? sí, a Lo que sí nosotros, sabemos es que hay datos, es decir, hay gente que sí. está viendo la pobreza, sí, hay violencia, sí, eso sí está. Por lo menos las noticias que yo he tenido la oportunidad de ver o las distintas personas que han estado explicando la situación, quizás a modo general, y básicamente va por la línea que usted está explicando, es que se están tratando de hacer unas reformas que afectan a la clase trabajadora y a la clase pobre del país. Entonces, ante la situación tan precaria y ante la situación de pobreza, pues quizás pudiéramos decir que esto no es nuevo, sino que ya con el tiempo ha comenzado una serie de cambios a nivel gubernamental y económico que han ido afectando al pueblo, pero ya llegó un punto en que el pueblo no pudo aguantar más y se tiró a la calle, o mucha gente se tiró a la calle. Sabemos que no es todo el mundo, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra de lo que está sucediendo. Eh,
También vi algo, no sé, usted me podrá corregir, de unos impuestos que se le trataron de poner a los funerales, por ejemplo. Creo que se hablaba algo de un 19% de También alza. estaba dentro de la reforma tributaria esa Ok, parte, o sea, a ponerle IVA a los servicios, como el servicio funerario, entre otros. pero esto obviamente es un problema porque sabemos que ante la emergencia mundial del COVID hay muchas muertes, y si esto está afectando a los pobres y a la clase trabajadora en su mayoría, pues ¿cómo van a poder incluso poder pagar gastos fúnebres ante esta realidad? Claro, eso es una de tantos reclamos que se estaban dando. Específicamente, ¿cuáles son las áreas donde se están dando las protestas? Por ejemplo, cuando aquí en Puerto Rico se protesta, los medios parece como si en toda la isla hubieran protestas y solamente es un área específico. En Colombia, ¿dónde es que están haciéndose estas manifestaciones? En las grandes capitales. Entonces, por ejemplo, está Bogotá. Bueno, la principal es Cali. O sea, Cali, además porque la desigualdad social en Cali es grandísima. Yo creo que de las ciudades que están como más encendidas con la violencia, Cali es la que más desigualdad social tiene. Entonces, está Cali, está Bogotá, está Medellín, y bueno, y también, bueno, territorios eh, que son como, pues, como fronterizos, ¿no? Por ejemplo, Cúcuta siempre ha sido también una zona de mucho conflicto porque es frontera con Venezuela. Yo creo que también tanto venezolano acá en Colombia también ha causado dificultades porque sabemos la situación que vive Venezuela. Se viene para acá, aquí crece la pobreza, entonces pues también ellos se ven necesitados, por así decirlo. Entonces yo creo que realmente se juntaron muchas cosas hizo que estallara esto. Ya llevamos, vamos para 15 días. Por ejemplo, mañana también se convocó otra vez a paro nacional. O sea, mañana también es otro día difícil. No, todos los días han sido difíciles por lo mismo, ¿no? Bueno, esa es la primera parte de la entrevista. Más adelante en el programa le vamos a estar presentando el resto de la conversación, pero si usted está interesado en ver esta entrevista completa, puede buscarlo a través de mi canal de YouTube, que le vamos a presentar en pantalla a continuación. Va a youtube.com y busca Hermano Yoshua SFM, mi nombre, básicamente, Hermano Yoshua SFM. Cuando usted va a YouTube, está en pantalla, lo busca de esa forma. Ahí va a estar publicada la entrevista completa con la hermana Marta Moreno desde Colombia. Recuerde suscribirse al canal para que pueda ver todo el contenido. Además, ahí subimos la repetición diaria del programa y algunos segmentos puede buscarlo. Vamos a hacer una pausa, pero no se retira. Al regreso venimos con la segunda parte de la entrevista a Marta Moreno y la situación en Colombia y la respuesta de la iglesia. Ya regresamos. En el programa de hoy, la difícil situación que está atravesando el mundo con la ola de violencia que se ha levantado. Específicamente hemos estado presentando una entrevista a la hermana Marta Moreno desde Colombia, donde nos habla cuál es la situación específica actual y cómo ha sido la respuesta de la iglesia. A continuación vamos a ver la segunda parte de esta conversación. Adelante. Se abrió una comisión, se llama Comisión de la Esperanza a nivel de gobierno, que es con los gremios que están protestando y algunos políticos para dialogar con el presidente. El presidente, como que a los 8 días más o menos, o un poquito menos, dijo que quitaba la reforma tributaria, pero, y que se abría el diálogo, ¿no? Pero faltaba lo de la reforma de la salud. Y pues muchos gremios también están pidiendo como pliegos de peticiones de emergencia frente a todo lo que está pasando. Entonces, realmente hay muchas peticiones. Entonces, pues ahorita, por ejemplo, el día de hoy, el presidente está en Cali, que es la ciudad como más devastada por esto. No hay gasolina. Por ejemplo, en Cali ahorita no hay gasolina, los alimentos están escaseando, la gente tiene hambre. O sea, realmente sí está protestando por algo justo, ¿no? Lo que sí, la Conferencia Episcopal Colombiana, que se ha manifestado, lo que queremos es hablar acerca de la no violencia, ¿no? O sea, ninguna violencia es justificable. Sabemos que estamos aguantando hambre, lo que sea, pero la violencia que ha habido tanto de los jóvenes hacia la autoridad como de la autoridad hacia los jóvenes, pues no es aceptable, ¿no? Ningún tipo de violencia. Entonces se está llamando al diálogo, se está llamando a hacer instrumentos de paz, a través del arte también que se manifiesten, porque también a través del arte se pueden también hacer expresiones súper bonitas.
De hecho, yo vi en las redes sociales imágenes de religiosos en la calle uniéndose a las protestas. Si nos pudiera hablar un poco sobre eso, ¿por qué estas comunidades quizás han ido a caminar con el pueblo? Pues porque estamos del lado del pueblo. O sea, realmente sabemos que la gente está aguantando hambre. Y realmente las protestas en su mayoría han sido pacíficas. ¿Qué pasa? Que después de las protestas, no sabemos qué, porque también es que es otra noticia especulativa, ¿no? Que se dice que debajo de esto hay unos intereses particulares políticos, ¿no? Pagados y contratados por partes derechas, izquierdas, centro, oriental, sur. Bueno, es que uno no sabe realmente qué partido será, que como el próximo año tenemos elecciones presidenciales, pues quieren tomar también partido de esto, ¿no? Entonces, también como que después se quedan en la noche, de pronto a veces, gente que está tratando como de, nosotros vamos aquí pullar, ¿no? Como de hacer el mal ambiente y bueno, agárrense, y empiezan como todos estos hechos violentos, violentos. Y también hay otros que están aprovechando la situación y entonces, por ejemplo, un joven en Cali, que ahorita es como un símbolo de la protesta, Lucas, que fue baleado, en plena protesta fue baleado, entonces era un carro blanco, entonces no se sabe quién era, ¿cierto? Algunos dicen, era la policía de civil, pero ¿quién me asegura? Pues puede ser cualquier otro para que la policía y el Estado quede mal, pueden ser intereses políticos por debajo que no sabemos. Entonces realmente yo siento que es un estado de confusión total, donde está reinando la desinformación, entonces se está invitando también mucho a informarnos bien, a escuchar todas las partes, a mirar, ¿cierto?, a corroborar y no compartir las noticias hasta que yo vea la fuente. También muchos medios de comunicación han dicho ciertas cosas y otras no las han dicho, entonces también se han creado polémicas frente a esto. O sea, realmente yo siento que es un estado de confusión total, donde la iglesia se ha unido a través del pedir el cese a la violencia, al diálogo, abrirnos al diálogo y a la oración. O sea, eso es como lo que hemos tratado de hacer en la iglesia, ¿no? Oración, diálogo y no violencia. Sabemos que muchas veces cuando se dan estas protestas, a veces la iglesia no es bien vista porque se acusa muchas veces a la iglesia de formar parte de quizás esta opresión, del abuso. Sabemos toda la cantidad de escándalos que han habido en la iglesia durante los últimos años. ¿Entiende usted que el pueblo ha visto de buena manera que la iglesia se haya unido a las protestas y los esté apoyando, o ha habido tal vez cierta resistencia contra las cuestiones eclesiales en este sentido? Pues yo siento que muchos piensan que la iglesia está callada y yo siento que no es que estemos callados, sino que estamos como parados en el punto de la no violencia. O sea, en ese momento, la situación de Colombia, donde yo me ponga de un lado, eso genera más violencia. O sea, si yo digo me voy por el Estado, entonces estamos oprimiendo al pueblo. Y si me voy total con el pueblo, entonces estoy quitando del todo a la autoridad, ¿cierto? A la autoridad que también es necesario en un Estado. O sea, no podemos decir que en un Estado no va a haber autoridad siempre, incluso en un Estado comunista, ¿no? Tiene que haber una cabeza, ¿cierto? Entonces, en ese momento en Colombia, si uno se pone de algún lado, eso generaría mucho más violencia. Y yo siento que la iglesia lo que ha hecho es ponerse en el centro y decir, ninguna violencia es justificable, por favor paren las agresiones. Y incluso el presidente incluso ha dicho que va a dar una recompensa a quien diga quién hay detrás, porque ya se comprobó que detrás de todo esto hay algo que no cuadra. Entonces, pues centrarnos de que por favor paren esta violencia, orar mucho, muchos grupos de oración. Ahorita un grupo de religiosos de Colombia creó un grupo que se llama Religiosos, termina en SOS Colombia, ¿cierto? Religiosos por Colombia, y está haciendo muchas iniciativas. Primero, informarnos bien, entonces han habido como algunas conferencias para mirar, ¿cierto? Cómo escuchar la verdad, ¿cierto? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por acá? ¿Qué dicen por acá? Y también para orar juntos, ¿no? Por la situación que hay. Mirar también qué campañas podemos hacer para llevar alimento o hacer algo por la gente, porque realmente hay que pensar es en la gente. Y yo creo que eso es como lo que hemos tratado de hacer, ¿no? En la iglesia. Y obviamente pues tratar desde nuestros apostolados seguir dando lo mejor. La iglesia entonces ha estado presente quizá en esa labor de llevar comida, de llevar a ayuda dentro de toda la situación, o están en planes de ir desarrollándolo.
Pues yo creo que siempre la Iglesia colombiana ha sido muy solidaria con eso, ¿no? Está el Banco de Alimentos, que siempre ha estado atento desde antes de la pandemia, pues obviamente la pandemia, muchas familias se están alimentando de los bancos de alimento de las arquidiócesis, porque realmente hay mucha pobreza en ese momento y yo creo que es una realidad mundial, ¿no? Que esta pandemia nos ha obligado o nos ha sacado a un estado económico bastante difícil y que cada vez es más difícil. Entonces, con los paros, por ejemplo, están haciendo más difíciles las cosas porque la gente que tiene microempresas pues tampoco pueden laborar porque no tienen cómo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de mi hermana tiene una microempresa, tiene que mandar los productos a otras ciudades, pero las ciudades están cerradas. Entonces, por ejemplo, ya las empresas de transporte cerraron a estas ciudades, a 6 ciudades no enviamos y son ciudades principales. Entonces, quiero uno que no, sí están generando también un caos interno en el país. Muy difícil la situación, hermana. Le agradezco que nos haya puesto al tanto de cómo se está trabajando y también la respuesta de la iglesia, que yo creo que es muy importante y siempre se destaca en esta serie de situaciones. Hermana, yo espero que todo se resuelva, que las cosas puedan mejorar y bueno, ya nos mantendremos entonces en contacto a medida que esto se va desarrollando para que usted pues nos vuelva a acompañar y nos diga cómo estaría la situación en Colombia. Gracias por acompañarnos, hermana. No, gracias a ti y les pido a todos que se unan en oración, porque yo siento que el poder de la oración va a hacer que realmente la violencia no vuelva a Colombia. Gracias a la hermana Marta Moreno por permitirnos tener esa conversación en un momento que es muy delicado, porque cualquier expresión que se haga, pues hay que ser muy cuidadoso, porque como ella bien decía, la opinión de la iglesia en este momento es no irse de un bando o del otro, porque cualquiera de las dos decisiones puede causar más violencia. Y la iglesia lo que está llamando es a la no violencia precisamente. Así que oramos entonces por nuestros hermanos de Colombia para que pues mejore la situación. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición desde la periferia. Será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.